En esta ocasión nos vamos a centrar en entender un poco sobre la composición, sobre cómo componer. Cuando tenemos un cuadro que no es un cuadro, sino que es una forma circular, una forma como una circunferencia, en esa circunferencia no hay ningún elemento que distraiga a la visión. ¿Por qué? Porque es redondo y no tiene ninguna esquina. Entonces no hay ningún elemento perturbador, por llamarlo de alguna manera. Pero cuando tenemos una figura rectangular o tenemos una figura cuadrangular, en esa figura cuadrangular o rectangular existen esquinas. Esas esquinas tienen un poder visual bastante importante. Nosotros miramos el cuadro, ponemos la atención en la superficie del cuadro y de ahí nos vamos. Nuestra fuerza visual nos obliga a tener que mirar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa acá. Estas fuerzas visuales debemos a la hora de componer contenerlas. ¿Contenerlas cómo? Bueno, pues si hacemos una figura y esa figura está sentada o tumbada, vamos a poner una figura tumbada, esa figura tumbada tiene el pie hacia arriba, ese corte visual del pie nos impide que nuestra visión se salga por ahí. Este brazo que tiene aquí sujetando el cuerpo es otra forma que impide que nuestra fuerza visual se nos escape por el lado. Aquí le podemos poner una cortinita que impide que esa fuerza visual de esta figura se vaya por ese extremo. Y en este lugar podemos hacer algo parecido, ponerle un mueble, ponerle alguna cosa que impida que nuestra fuerza visual salga. Eso es una forma de componer, con el control de las fuerzas visuales. Esas fuerzas visuales de los extremos del cuadro no solamente existen en los extremos del cuadro, esas fuerzas visuales ocurren también dentro de la composición. Es decir, tenemos una composición de elementos donde hay una figura central y dentro de esa figura central aquí hay otra figura que está mirando esa figura central, aquí hay algo en el centro, aquí ponemos otra figura que está mirando a esa figura central, por ahí otra figura que está mirando a esa figura central y todas estas fuerzas visuales del perímetro, porque eso es perimetral, ese es el centro focal. Esas fuerzas visuales, cuando observan la figura central, protagonista, resulta que en el cuadro se establece esa dinámica de dar y recibir entre un elemento y otro y nos queda la composición bien centrada. Un ejemplo de este tipo de composición lo vemos en la fragua de Vulcano, también de Velázquez. Es muy importante que en una composición tengamos siempre primero al protagonista. Ese protagonista, ese es el centro focal de la composición. En una composición existe un centro focal y una periferia. La periferia debe estar siempre complementando al centro focal. Entonces tenemos el segundo, periferia complementaria. Periferia complementaria. La periferia complementaria, como os digo, tiene que estar complementando a la figura central. Además de la periferia y de la figura central, necesitamos esas fuerzas visuales que hagan la labor del ritmo en la composición, que hagan, por ejemplo, que esta figura mire hacia abajo, que esta otra mire hacia abajo desde arriba, que la otra mire hacia arriba desde abajo, que la otra mire hacia abajo desde arriba, es decir, ese ritmo de fuerzas visuales entre un elemento y otro que hacen que el cuadro tenga una diversidad de aspectos complementarios de esa figura central o protagonista del cuadro. Cuando tenemos ese tipo de juegos, ese tipo de variedades, resulta que la composición se hace muy amena. Disposición de las figuras, sino también por los tonos, que es otro elemento a tener en cuenta en la composición. Tenemos a los protagonistas, a la periferia complementaria, a la fuerza tonal, a esa fuerza tonal. Aquella intensidad tonal de claroscuro que existe en estas figuras que estamos poniendo dentro del cuadro. Esa fuerza tonal viene dada por contrastes blandos, por contrastes duros, por intensidades lumínicas, por destacar una cosa por sobre la otra, y de ese juego de destacar también tenemos que ser inteligentes para no destacar todas las cosas en una zona del cuadro y dejar la otra zona del cuadro vacía, sino que ese complementarse con tonos alto contraste y bajo contraste sí está repartido a lo largo de la composición. Además de los contrastes tenemos otra cosa que influye,
y es esa relación cromática entre los matices de un color u otro. En una composición, un matiz puede destacar todo lo compuesto en esa composición. Es decir, estamos pintando un cuadro con una gama cromática fría y de repente, ¡plaf!, ponemos un color cálido en el vestuario de la figura central, en el protagonista. Lógicamente, ese color cálido, que es el único dentro de esa gama fría, va a ser el centro de atención. Ese color cálido dentro de la gama fría va a ser el centro de atención de cualquier persona que observe el cuadro. Y de esa forma estamos diciéndole al observador que esa figura central es el protagonista, que esa figura destacada con ese color cálido dentro de una gama fría es el que yo quiero que miren. Ese es el centro que yo quiero que observen las personas. Ese es el protagonista. Eso es lo que yo quiero que el observador reconozca a la hora de mirar el cuadro. Y el último de los aspectos de la composición es la lectura. Eso es muy importante de tener en cuenta. El aspecto lectivo, el aspecto de la lectura del cuadro. Se lee el cuadro, se comprende el cuadro, se entiende el cuadro. Esas figuras que están ahí están diciendo lo que yo quiero decir. Es decir, en esa fragua de Vulcano hay un espíritu que le dice a estos fortachones físicos armados de tanta fuerza que el poder está en otra dimensión y es una dimensión distinta a la suya, porque el cuerpo es espiritual, es un cuerpo acerado. Los cuerpos de estos trabajadores del yunque y de la fragua son cuerpos musculosos, cuerpos muy físicos, pero aquí el ángel que aparece es un espíritu, es distinto. Se lee esa lectura en el cuadro, podemos leer que está hablando de estos dos mundos interconectados, de lo espiritual y de lo físico, de lo que es trabajar y de lo que es más filosófico, más espiritual, más religioso, si lo queréis poner en ese plano. Se lee eso cuando la lectura del cuadro es evidente, cuando en las meninas tú observas que hay diferencias sociales, que te están explicando que en esas diferencias sociales están los reyes, está la iglesia, está el Estado, está el ejército, están los bufones, están los profesionales, están todos integrados dentro de ese cuadro. Si se puede leer fácilmente, tu composición está cumplida. Ahora, si esa lectura es abstracta, si esa lectura es inconcreta, si esa lectura resulta que es difícil de describir, la composición no sirvió para nada, porque lo que estás poniendo ahí son elementos, pero no estás dando a entender cuál es el guión de esos elementos. Entonces la historia se pierde, ¿no? Y recordad que los cuadros son explicativos. Lo que hace un cuadro es informarte de algo. Te informa de proporciones, te informa de colores, te informa de texturas, te informa de composición, pero te tiene que informar de algo. Si en el cuadro no ves nada más que unas cuantas manchas, vas a decir que eso es suciedad. Eso no es arte, eso es suciedad. ¿Por qué? Porque son solamente manchas. Ahora, si esas manchas se acomodan a la lectura de algo y ese observador que observa esas manchas reconoce que, uy, mira un arbolito, mira lo que hay aquí, una piscina, mira lo que hay aquí, es un caballo, mira lo que hay aquí, es una flor, mira... Al menos es lectivo y la persona lo puede comunicar al otro y decirle, mira, acabo de ver un cuadro donde unas manchas me parecen, me sugieren, me advierten de la posibilidad de que sea un árbol. Bueno, os dejo la clase hasta aquí. Después en la clase vamos a ir comentando estos distintos aspectos de la composición. Hay otros aspectos en cuanto a cómo componer, que son aspectos que tienen que ver con la geometría de lo compuesto, que tiene que ver con los planos, que tiene que ver con el si estamos haciendo una composición lectiva, descriptiva, donde las figuras están horizontalmente situadas, o estamos haciendo una composición integrada, donde la figura está en un plano y la otra figura está detrás y se integra con la primera. Si estamos haciendo una composición aérea, donde lo que importa no solamente la escena, sino también el ambiente donde se vive esa escena, o si dentro de la composición lo estamos ubicando, estamos poniendo al protagonista y a la periferia dentro de espacios de simetría, o estamos jugando contra la simetría mediante una relación áurea. Entonces estamos dividiendo las porciones en una posición áurea y tenemos la figura central del protagonista y después buscamos una posición áurea
horizontal para poner la base y después una vertical para poner al segundo protagonista. Es decir, todas estas cosas las vamos a ver en la clase. Previo a la clase, quiero que veáis estas informaciones que os mando por video y que podamos tener antes de la clase ya una cierta orientación de hacia dónde vamos a llevar el contenido de la clase. Muchas gracias. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.